Bueno, acá estamos en el marco del proyecto de salud mental con una licenciada en psicología, Natalia Currá, que le vamos a hacer, bueno, que se presente y una serie de preguntas respecto al tema que nosotros seleccionamos. Bueno, mi nombre es Natalia Currá, soy licenciada en psicología, recibida de la Universidad Nacional de La Plata y trabajo en Olavarría, en consultorio, así que bueno, dispuesta a las preguntas. Bueno, el tema que nosotros seleccionamos fue la angustia. Te vamos a preguntar qué son las crisis de angustia y la diferencia entre la denominación y ataque de pánico. Bien, las crisis de angustia precisamente es eso, ¿no? Es angustia, o sea, la angustia es algo que es normal en los seres humanos, es algo que es esperable, es algo que es sano, todos deberíamos tenerlo, o sea, que una persona no sienta angustia ante ciertos temas o ante ciertas situaciones sería muy patológico, entonces es uno de los sentimientos que nos hacen precisamente sujetos sanos. Ahora, cuando hay una crisis de angustia, pensamos que esa angustia que todos deberíamos tener sobrepasa un nivel esperable o un nivel hasta donde tu psiquismo podría tolerar la angustia. Entonces, pasado eso, ya hablamos de una crisis de angustia, ¿sí? O sea, pero cada sujeto, yo trabajo desde el psicoanálisis, pertenezco a esa escuela, por lo cual desde ahí nosotros creemos que el sujeto es sujeto por sujeto, psiquismo por psiquismo, no se puede hablar de generalizaciones, y desde ahí pensamos que cada sujeto tiene un monto de angustia para soportar individual, diferente al otro. Puede haber una situación que a vos te genera angustia y al otro no. Porque depende de cada uno, depende de la historia, de la crianza, del psiquismo de cada uno. Entonces, depende del nivel de cada uno, puede haber un monto de angustia que es demasiado elevado y en ese punto llegaríamos a una crisis de angustia. La diferencia con la denominación ataque de pánico, me dijiste, sí. Creo que tiene que ver más que nada, por lo menos nosotros en psicoanálisis no hablamos de ataque de pánico, hablamos de ataques de angustia o de crisis de angustia. Y el ataque de pánico para mí es lo mismo, solamente que es una denominación que por ahí está más culturalmente desarrollada o más conocida, porque creo que es porque pertenece a la psiquiatría y por ahí siempre todo lo que tiene que ver más con la psiquiatría o la medicina en la sociedad está más divulgado. Pertenece al manual de psiquiatría y de hecho a veces los psicólogos tenemos que poner ciertos diagnósticos que pertenecen al manual de psiquiatría para que una obra social se lo pueda reintegrar después a la persona, al paciente. Pero nosotros no hablamos de ataques de pánico, es más como una denominación más médica o psiquiátrica, pero es lo mismo. ¿Y principalmente a quiénes afecta y de qué forma puede llegar a afectar? Yo considero que no es que puede afectar más a uno que a otro. Creo que todos somos susceptibles de sufrir una crisis de angustia, precisamente porque la angustia la tenemos todos, entonces de ahí a que el nivel de angustia se supere, creo que nos puede pasar a cualquiera, pero sí creo que a quien más le sucede son las personas que por ahí tienen poco poder o poca resolución simbólica, es decir, esas personas que por ahí no hablan nunca con nadie o no, y las cosas se las van como tragando o hablando. El ataque de angustia, si uno piensa en esto, ¿no? El ataque de pánico para la psiquiatría o el ataque de angustia en el psicoanálisis, cuando uno piensa en los síntomas, lo primero que pensás es, empiezas a sentir que te ahogas, empiezas a sentir que no tenés aire, el corazón palpita fuerte, sentís que te vas a morir, sentís que no tenés aire, que te ahogas. Y en realidad eso es, en el cuerpo o en lo biológico, es algo que está sucediendo a nivel psíquico, es decir, una sensación de ahogo, una sensación de no tener aire, porque hay una situación que está generando, que me está como ahorcando, que me está como tapando, que me está invadiendo y que yo no estoy pudiendo respirar, que me está ahogando. Entonces, yo creo que eso sucede más cuando las personas son personas muy reservadas, que no tienen este poder simbólico de poder hablar con la familia o con amigos, de estar todo el tiempo diciendo qué te pasa, si te sentís triste. Entonces van como sumando, hasta que en un momento es como que el cuerpo dice aquello que la boca o la palabra no está pudiendo decir, se manifiesta en el cuerpo. Bien, y durante la pandemia hubo un gran aumento de casos al respecto. Sí, yo creo que sí, pero también creo que tiene que ver con que, yo por ahí trabajo, en mi consultorio trabajo más con niños y adolescentes, no trabajo con adultos, entonces lo puedo pensar desde el lado adolescente. ¿Por qué es que las crisis de angustia se han elevado en la adolescencia? La adolescencia tiene que ver más que nada con una cuestión de
el despegue de los padres, algo que tiene que suceder, algo que es normal, algo que es esperable. Es esto que nosotros decimos, salir de la endogamia para pasar a la exogamia. Y en ese paso de uno a otro hay que desidealizar a los padres. Y en ese paso de desidealizar a los padres necesitas siempre a los pares, ¿no? Los compañeros, los amigos, las bandas, los grupos. Y de repente encontrarte con que estás adentro de tu casa, no podés estar con tus pares, no podés estar con tus amigos y de hecho estás adentro de casa con lo que serían tus peores enemigos psíquicamente, eso es una situación que ahoga, eso es una situación que atrapa. Hay quienes no lo vivieron así, por supuesto que no, pero hay otros que sí, porque eran quienes más necesitaban esta cuestión adolescente de poder salir de casa, de poder estar en grupo, de poder estar con otros de la misma edad, con pares. Y creo que eso fue algo que hizo que los ataques de angustia como que se desarrollaran más todavía, ¿no? Porque también con quién ibas a hablar, sí, hablas con alguien, pero hablas a través de una pantalla, o a veces ni siquiera, porque tras que te ves poquito y te ves un ratito con un barbijo o lo que sea, tampoco te vas a poner a hablar de que discutiste con tu mamá, que discutiste con tu papá, con tu novio, con quien fuera. Entonces creo que hizo que se fueran como guardando cada vez más cosas, hasta que en un momento eso estalla. Es como si el psiquismo necesita cierto desarrollo, que la pandemia lo cortó y obligó a que se vivieran ciertas situaciones que precisamente en la adolescencia eran las menos sanas, digamos. Y bueno, algunos lo pudieron resolver porque también depende de la defensa psicológica de cada uno. Algunos lo pudieron sortear y otros, bueno, se desarrolló esto de la crisis de angustia. Y en caso de nosotros tener a alguien cercano que lo esté padeciendo, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos? En principio yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo en el sentido de que empiece a respirar. Creo que tiene que tomar conciencia de que el aire no le falta, es una sensación psicológica, pero no le está faltando el aire. Entonces, tranquilizarlo de que empiece a respirar, de que estás ahí, por ahí abrazarlo, ¿sí? Son personas que están necesitando contención. Entonces, el abrazarlo, decirle, respira tranquilo, yo estoy acá, ves que podés respirar. Y después, a medida que vaya pudiendo como volver de esa crisis, tratar de empezar a hablar, bueno, pero ¿qué te pasó? Bueno, pero esto no es de ahora. Hay algo que a vos te está, a veces ni siquiera es consciente, a veces es inconsciente, o sea, muchas veces nosotros creemos que podemos con el mundo y vamos de acá para allá y hacemos un montón de cosas y, ejemplo, una persona, te doy un ejemplo que viví hace poquito, una persona que durante la pandemia fallece su marido y a los 2 meses fallece su mamá y a los 2 meses fallece su papá. Sí, la señora hizo todo su recorrido de trámites y fue al hospital y esto y lo otro y todos los trámites, todo lo pudo. Hasta que en un momento todo eso se termina y es momento como de caer, ¿no? Y en un momento te caes, bueno, empiezan los síntomas porque la angustia ya es por demás. Entonces por ahí, bueno, hay que empezar a hablar, hay que empezar a manifestar, hay que poder pasar todas estas cuestiones que se vivieron por el lado simbólico, por el lado de la palabra. Bueno, entonces cuando empezás a sacar, lo que no queda adentro no va a formar el síntoma, ¿sí? Es decir, es lo que te decía hace un ratito, la persona habla con el cuerpo lo que no está pudiendo decir con palabras, te está diciendo con el cuerpo que se está ahogando porque no te lo está pudiendo decir en palabras, la situación lo ahoga. Entonces por ahí, empezar a generar espacios que aunque sea cerrado, aunque no hable, tratar de empezar a generar estos espacios de que empiece a hablar. Yo creo que eso es lo que va a empezar a prevenir otros síntomas. Bien. ¿Y qué se puede hacer antes, durante y después de una persona que padece la angustia? Lo mismo que te decía recién, antes y después, lo que te dije recién, tratar de que si vos ves a alguien que no habla, que atraviesa los problemas pero no se comunica, que cree que puede con todo, frenarlo un poco y que sea consciente que está bien que no podamos con todo, porque nadie puede con todo. Y aunque pueda con todo, bueno, un ratito estoy yo acá para que vengas, para que tomes unos mates conmigo, para que me cuentes cómo te fue. Vivimos en una sociedad muy capitalista que nos enseña que siempre tenemos que estar felices, que nos enseña que siempre tenemos que estar bien y que nos enseña que estar mal está mal, que no podemos estar mal y que la angustia es mala. Es mentira eso, la angustia es parte del ser humano, la angustia es necesaria también, nos hace fuertes. Entonces, poder esto, ¿no? Sí, bueno, está bien que no estés bien. Y hablemoslo, y yo tampoco estoy bien, y a mí tampoco me salió esto, hablemos de lo que a mí no me salió y hablemos de lo que a vos no te salió. Pero empezar a naturalizar un poco más esto, ¿no? De que hay situaciones que nos complican, no podemos con todo, porque si no somos como robotitos intentando manifestar o demostrar que estamos bien, y cuando queremos acordarnos comimos un montón de cosas y empiezan los síntomas somáticos, ¿no? Por no poder expresarnos simbólicamente.
Entonces me parece que el antes es eso, el después es eso, y el durante es lo que te decía recién, ante una crisis de angustia lo primero que hay que hacer es tratar de que sea consciente, de respirar, de que es una cuestión psicológica, de que no, en realidad no le falta el aire, e intentar que empiece a hablar, no en ese momento, por supuesto, primero. Después, muchas veces es necesario que puedan acudir a una guardia o lo que fuere, que les den algún medicamento, un médico de guardia, para poder relajar, porque también yo siempre digo lo mismo. Desde el psicoanálisis pensamos que los ataques de angustia son para hablarlo, son para charlarlo, son para trabajarlo desde lo simbólico. Pero una persona que en ese momento está teniendo una crisis de angustia, un ataque de angustia, no va a poder hablar, no está en condiciones. Entonces por ahí a veces ir a una guardia y que le dé una pastilla o algo como para bajar un par de cambios está bueno. Y después poder empezar a trabajar. Pero no que se me pique por el ataque de angustia, digamos. ¿Sí? Pero sí en un principio porque no, por más que yo intente hablarle, no me va a escuchar, porque está con sus síntomas que no está pudiendo. Entonces lo primero, me parece que lo primero es esto, ¿no? Tratar de calmarlo, de que respire. Si no se puede, bueno, llevarlo a una guardia, que le den una pastilla o algo para que se calme un poco. Y después esto, empezar a abrir canales de comunicación, que empiece a partir del diálogo es la base de todo. Pero sí, por eso siempre planteo esto, ¿no? Yo hablo desde el psicoanálisis, que es la escuela, que por supuesto que hay otras escuelas y se pensará de otra manera. Desde el psicoanálisis creemos eso, creemos que lo que no sale por la boca termina manifestándose en el cuerpo o en algún otro síntoma. Entonces, a medida que nosotros podamos hablar, podamos expresarnos, podamos pasarlo a través de lo simbólico, los síntomas desaparecen. Bien. Bueno, esas serían todas las preguntas que teníamos para hacerte, así que muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por la confianza.